Hola, ¿qué tal mis aferrados? Buenas noches, gusto en saludarlos otra vez, les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren, que tengan un excelente viernes. Y antes de comenzar esta nota, los invito a suscribirse a mi canal, active la campanita de notificaciones, presionen en todas para que ustedes sean los primeros en estar informados y de esa manera me ayudarían bastante. Y bueno, esta es la nota panista, dice que el gobierno de la Cuarta Transformación es una farsa. Y sin tanto que hablar, a continuación damos inicio. Noticias del Perras TV Internacional, las noticias en caliente. ¡Arrancamos! Así es, mis aferrados a un México mejor. Hoy estamos a 11 de septiembre del año 2020. Aquí estamos nuevamente con otra nota más. Bienvenidos a su canal. Y bueno, prianista se puso brava con la 4T del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el senador de Morena, Alejandro Armenta, le dio una refrescada de memoria a esta prianista dos caras. Y bueno, amigos, esta señora parecía que vivía antes en el país de las maravillas. Y sin tanto que hablar, a continuación les presento el video del senador de Morena. Acompáñeme. Insignia de este gobierno. La realidad es que México requiere enfrentar la crisis económica con un enfoque técnico sustentado en datos y evidencia. Dejemos de vivir en esta farsa y demos a México el futuro que todos y todas merecemos. Con su permiso, señor presidente, compañeras, compañeros senadores. Como nunca, el país tiene un gobierno que promueve la justicia tributaria y la justicia distributiva. Eso es innegable. Va más allá de las posturas partidarias que son legítimas. Son legítimas. Justicia tributaria significa el que gana más paga más, el que gana menos paga menos, pero todos pagamos, cosa que no sucedía en México. En México, el presidencialismo tóxico, y no estoy hablando de partidos, pero el presidencialismo tóxico al servicio de los intereses internacionales condonaba hasta 2.5 billones de pesos a empresas multinacionales. Es una cifra brutal, 2.5 billones de pesos en un solo sexenio. Los indicadores macroeconómicos que el gobierno de la República ha presentado a esta soberanía nos marcan una realidad, una estimación de crecimiento del PIB de 4.6. Pero no es suficiente. No es suficiente para los que dicen que el decrecimiento de este año será de 8%. Sí, pero por el COVID, ojo, por el COVID, no por cuestiones locales, internas, endógenas. El precio del barril, $42 el barril, la mezcla mexicana. Ningún gobierno en 40 años se había preocupado por el orgullo nacional de ser el cuarto país productor de petróleo en el mundo. Pero el argumento es, no, es un error rescatar a Pemex, es un error, dicen, rescatar las refinerías. Es un error desconocer que en las refinerías no se produce solo gasolina, que por cierto es una vergüenza que habiendo sido el país cuarto a nivel mundial productor de petróleo, seamos el primer país en el continente importando gasolina, porque había negocios en la importación de gasolina. Se les olvida, porque quiero pensar que no es ignorancia,
que la petroquímica básica y la petroquímica secundaria produce 2.500 subproductos para la industria primaria de la economía. Hay alimentos que necesitan insumos petroquímicos fósiles que solo importamos porque desmantelaron las refinerías donde se producían esos insumos para la industria alimenticia. Se les olvida que en las refinerías que está rescatando este gobierno nacionalista se producen sustancias de la petroquímica secundaria que permiten la producción de medicinas, y que el 70% de los componentes de un automóvil eléctrico que no contamina necesita instrumentos fósiles. Este recinto tiene en todo su haber 70% de componentes fósiles. Entonces, es un falso discurso. Ni Japón, ni Alemania, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni las 10 principales economías han renunciado a la industria fósil. Es la industria fósil la que debe servir como palanca para migrar, sí, a la industria limpia, eléctrica, eólica y solar. Pero no se puede migrar a esa industria sin lograr la soberanía energética. Todo lo que digan solo es argumento de los intereses transnacionales que lo que quieren es ver a México como una estrellita más de la bandera del vecino norte de nuestro continente. Y pone en muestra su apetito antinacionalista y su amor por una nación que no es la de México. Esa es la verdad. Por eso es que se molestan cuando el tipo de cambio en México es de 21 pesos el dólar. 21.9 es la estimación. Pero en eso no tiene nada que ver el gobierno. En eso no tiene que ver nada la austeridad gubernamental. Nunca como ahora un gobierno se había apretado el cinturón. Antes el discurso era vamos a apretar el cinturón, y era apretar el cinturón del pueblo, y el gobierno obeso, creciendo 300, 400% la burocracia de un sexenio a otro. Nunca antes una oficina de la presidencia había reducido tanto su presupuesto. 800 millones de pesos, el año pasado 900 millones de pesos, y en los gobiernos anteriores, sin decir partidos, hasta 2 billones de pesos en partidas secretas. Y sin contar que los secretarios de Hacienda presupuestaban escondiendo recursos para que al término del ejercicio, aquí tenemos el histórico del 2000 al 2021, donde la ley de ingresos era, por ejemplo, en el 2000 de 1.1 billones de pesos y terminó en 2.5, o en el 2002 que fue de 1.4 y terminó en 3, o en el 2005, o en el 2006, que era de 1.8 y terminó en 2.3. Todos esos recursos, como no eran presupuestados, se iban a fideicomisos públicos, a empresas fantasmas, al saqueo que se institucionalizó por el poder político, por el crimen, por los grupos delincuenciales más peligrosos que ha tenido México. Los grupos organizados más peligrosos son los delincuentes que están en el poder. Los políticos
que se hicieron delincuentes y los delincuentes que se hicieron políticos y se disfrazaron de empresarios y saquearon este país. Eso ya se acabó. Por eso algunos extrañan ese viejo régimen. Por eso se espantan cuando la plataforma petrolera va a crecer en 1.8 mil billones de barriles. Se espantan porque ellos quisieran que ya no se produjera, que ya no tuviéramos petróleo. Pero ahora tenemos 6 refinerías nuevas, rehabilitadas, que no contaminan y que van a servir para impulsar el desarrollo de nuestro país. Y se preocupan por Dos Bocas y se preocupan por el tren transísmico, que es una obra solo tan importante como lo fue la construcción del Canal de Panamá, proyecto porfirista. Solo la construcción del Canal de Panamá fue una obra tan importante como hoy lo va a ser el tren transísmico, un sueño mexicano que va a atravesar y que le va a permitir a Europa el flujo de mercancías hacia Asia, al mercado de 1.3 billones de chinos. Y que si logramos obtener solo el 10% del flujo comercial que va por Panamá, la economía de nuestro país va a crecer de manera adecuada. Pero eso no es importante. Como no es importante el Tren Maya, como no es importante el aeropuerto de Santa Lucía sin los negocios inmobiliarios y sin el saqueo presupuestal que hubo. Claro que el gobierno de la Cuarta Transformación está haciendo lo correcto. Claro, por eso los mexicanos votaron, mexicanos de todos los partidos políticos, militantes del PRI, del PAN, del PRD, de Morena y sin Morena, votaron por un hombre nacionalista que presenta un presupuesto nacionalista, que presenta un presupuesto que nos va a permitir lograr justicia tributaria. ¿Qué significa la justicia tributaria? Que hoy el presidencialismo tóxico está muriendo. ¡Qué bueno! El presidencialismo tóxico debe de morir en México, porque ese presidencialismo tomaba bajo los intereses de Robert Lansing, que decía que solamente hace falta poner a un mexicano ambicioso, amante de la política estadounidense en la presidencia de la República para que haga los cambios que nosotros no hemos podido hacer ni con la invasión que se hizo a nuestro país. Y por eso, amigas y amigos senadores y amigas y amigos de los medios de comunicación del canal del Congreso, tenemos un presupuesto que, a pesar de la enorme carga que representa la deuda externa que creció de 500 mil millones de pesos en el 2000 a 10.6 billones de pesos y que no generó crecimiento en nuestro país, que solo generó corrupción, que solo generó saqueo y que no logró la soberanía energética ni la soberanía alimentaria. Hoy tenemos un país, un gobierno que tiene finanzas públicas sanas. Hoy tenemos un presupuesto que reactiva la economía, un presupuesto y un paquete económico que combate el saqueo fiscal, presupuestal y energético, y tenemos un paquete económico que rompe con el dispendio del viejo régimen, la evasión fiscal y la delincuencia organizada desde el poder. Se podrá decir lo que sea, se podrán acomodar los números como quieran, pero la realidad es que México va por el rumbo correcto para convertirse en una gran nación. Y eso nos llena de orgullo a los mexicanos nacionalistas, a los mexicanos que no tenemos que compararnos ni con Venezuela, ni con Cuba, ni con Estados Unidos, ni con ningún país. Se le invita a que concluya, senador. Somos un país
que nos sentimos orgullosos de nuestro nacionalismo, y eso es lo que está haciendo el presidente de la República, y eso es lo que apoya la mayoría del grupo parlamentario de Morena en este Senado. Muchas gracias. Así es, mis aferrados a un México mejor. Como terminaron de ver el video del senador de Morena, dice que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador quiere rescatar todas las refinerías del país. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbase. Es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que siga llegando a muchas más personas y formen parte de esta hermosa familia Ferraz TV. Regálenme un like. Nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferraz TV Internacional. Las noticias en caliente. Gracias, buenas noches, que tengan un excelente viernes. Suelta la cumbia, Ferraz.